Vamos a darle la bienvenida al doctor Diógenes Santos, quien es médico neurólogo de SEDIMAT y especialista en epilepsia, experto en encefalograma y trastornos en epilepsia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Usted tiene un problema. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Su presentación aquí, llamó más de una persona diciendo, ese es hijo de Santos Vilorio, ¿es así? Es correcto, mi Diga padre. que es su papá entonces, porque usted tiene mucho fan club. Sí, gracias a Dios. El doctor ha tenido muchos pacientes y siempre agradecidos con él. ¿Quién es Santos Vilorio? Santos Vilorio es un neurólogo especializado también en epilepsia. Fue el primero, por así decirlo, que tuvo esa formación en el país y duró más de 30 años dando el servicio en el hospital Luis Eduardo Aybar, junto con el doctor José Joaquín Puello, y aportó, si se puede decir, su granito de arena a la formación, y lo sigue aportando, dirigiendo hoy en día lo que es el Club de la Epilepsia, que es una filial de la Liga Internacional con la Epilepsia, que es la entidad a nivel mundial que rige los conceptos y las políticas para los pacientes con epilepsia. Y es bueno dar una información importante, que este año vamos a ser por primera vez sede del Congreso Latinoamericano de Epilepsia, a celebrarse en junio. Esto fue un gran logro, gracias a un trabajo de no solamente del doctor Santos Vilorio, obviamente de muchos especialistas y de la misma Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, y Dios mediante tendremos esa actividad. Yo tengo una sola pregunta, y es, primero, usted estudió aquí, en Cuba y en Argentina, ¿cierto? Correcto. Bien, la pregunta es, ¿qué futuro, qué avance usted le ve en el futuro a la cura o situación en que hoy están los epilépticos? Es decir, a veces pensamos que estamos todavía en el siglo pasado frente a los epilépticos, al punto de que tenemos aquí ya pruebas de uniones matrimoniales o uniones consensuadas, de que uno de los dos no ha comunicado que padece de epilepsia, y cuando eso ocurre hay abandono de la pareja, y todavía en el siglo XXI estamos pensando en eso. Antes se decía que tomando un antiepiléptico se podía controlar. Háblenos si hay algún avance importante en combatir esa enfermedad. Pienso que esta pregunta se la podemos dividir en dos. Primero, lamentablemente, así como usted bien dice, otros casos han sido de niños epilépticos que cuando se enteran en la escuela lo sacan, pacientes en algún trabajo. Entonces todavía hay mucho estigma con la epilepsia. Parte de nuestro trabajo ha sido crear un anteproyecto de ley para que los pacientes con epilepsia, como hay en otros países de Latinoamérica, esté cubierto, tengan una ley que los proteja y entonces no sean estigmatizados. Dígase que en muchas ocasiones, como le digo, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo digno, no tienen acceso ni siquiera a los medicamentos básicos, porque algunas ARS lamentablemente no lo cubren, y necesitamos una ley, como le digo, que lo proteja a ellos. Ahora bien, no es menos cierto que el 70% de los pacientes epilépticos se van a controlar con medicamentos, gracias a Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con el otro 30%? Es donde nosotros entramos en acción. El 30% de los pacientes con epilepsia que no se van a controlar con medicamentos, se llama epilepsia de difícil control, es donde hay que buscar la forma de cómo ver si son candidatos para cirugía de epilepsia. Ya hoy en día, gracias a Dios, aquí se está realizando la cirugía de epilepsia. No son tantos casos como uno quisiera, pero sí tenemos ya pacientes con algún tipo de epilepsia, que sea una epilepsia estructural, que generalmente es la que se opera, o sea, que tenga una lesión única en el cerebro y mediante una técnica quirúrgica tú puedas extraer esa lesión. Claro, estamos en pañales todavía, pero ya tenemos los especialistas con el nivel necesario para ya ir haciendo la cirugía de epilepsia. Pero no todos tienen cirugías curativas, a veces tenemos cirugías paliativas, otras cirugías que se pueden hacer, la callosotomía, para
pacientes obviamente que no tienen tal vez una cura en la epilepsia, pero sí podemos mejorarle la calidad de vida. Hay pacientes que lamentablemente convulsionan hasta 25 veces por día. Si tú puedes mejorarle esa calidad de vida, créeme que la familia te lo va a agradecer. Y también se están realizando las cardiosotomías. También tenemos, hay neurocirujanos entrenados con el estimulador vagal, que es parte del tratamiento para cirugía paliativa. Tenemos ya un especialista que llegó hace poco de Argentina con la dieta cetogénica, que es una dieta especializada en epilepsia que también ayuda como tratamientos paliativos. Se ha avanzado, pero todavía nos queda un mundo. Sí, pero y con respecto a esto, ¿es un equipo multidisciplinario y quiénes lo integran, el que realizaría esta cirugía de epilepsia? Sí, es una excelente pregunta. Nunca una cirugía de epilepsia lo va a determinar un solo médico. Es un equipo multidisciplinario que va desde neurólogos, epileptólogos, neurofisiólogos, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, neuroradiólogos y obviamente el neurocirujano funcional, que es el que va a proceder. Generalmente cuando tú tienes ya un caso que cumple criterios de cirugía de epilepsia de difícil control y tú piensas que tiene también chances de llevarlo a cirugía, uno se reúne, presenta el caso con toda la evidencia posible, resonancia, electroencefalograma, resonancias funcionales que también se están realizando hoy en día en CEDIMAT. Y entonces se plantea la hipótesis diagnóstica y se valora si es beneficioso llevarlo a cirugía. ¿Cuál es la tasa de epilepsia en República Dominicana? Si tenemos algún dato en ese sentido. Lamentablemente carecemos de datos, pero extrapolando lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que cerca de 0.5% de la población mundial padece de epilepsia y 2/3 son de países en vía de desarrollo, por múltiples razones, porque no tenemos tal vez la suficiente neurólogos, el acceso a la salud. Se calcula que aquí por lo menos debe haber mínimo 150 a 200 mil pacientes con epilepsia, aproximadamente. Se está trabajando ya en un censo para saber con más exactitud, pero tomando en cuenta el último censo, sugerimos que esa sería una cifra conservadora, porque si estamos hablando del 0.5%, debíamos estar hablando de alrededor de medio millón de personas. No, es conservadora. Sí. Estamos hablando también, me pasan la información, usted me indicaría, que dice que un estudio es sobre la epilepsia, el tipo de epilepsia que tiene una persona y el tratamiento que se le puede dar, un estudio que ronda el costo de los 60,000 pesos. No sé si esto en la Seguridad Social tendría algún tipo de cobertura o si realmente es excluyente también en cuanto a precio ese tratamiento. Eso fue lo que quise comentar en mi primera pregunta, en mi primera respuesta, perdón. Es que no tenemos ayuda de la mayoría de las ARS. Entonces, si existiera una ley de epilepsia que ellos estuvieran obligados a cubrir los estudios básicos, porque no estamos hablando de estudios que no son, en todas las guías internacionales, los electroencefalogramas y los videos electroencefalogramas, que es lo que nos va a ayudar a tener un diagnóstico correcto del tipo de crisis y el tipo de epilepsia, lamentablemente no lo cubren. Y es muy costoso para el paciente. Y no es menos cierto que en algunos, obviamente va a depender del lugar, sale costoso. Doctor, yo debo hacer una puntualización, porque es que a veces, y nos pasa con muchos de los médicos, no solamente que vienen al programa, sino también en cualquier otro escenario, que confunden lo que es las coberturas de la seguridad social con las decisiones de lo que la ARS cubre o no cubre. Las ARS cubren lo que el sistema describe que está en cobertura. Entonces, es bueno que vayamos cambiando el lenguaje y digamos, la seguridad social no tiene cobertura a eso o lo tiene. Porque es que si no, siempre estamos señalando a un culpable que no es el culpable. Eso por un lado. Del otro lado, yo voy a hacer un comentario personal. Yo no estoy de acuerdo con una ley para epilepsia, independientemente que exista en otro país. Porque en República Dominicana nos estamos dando la tarea de hacerle una ley a cada enfermedad. Señores, aquí acabamos de hacer una ley para la protección de los pacientes con trastorno del espectro autista. ¿De qué? Del espectro autista, para el autismo. Oye, y si usted la lee, no hay adefesio más grande que eso. Primero porque hace responsable a todo el mundo y no hace responsable a nadie. Aparte de que toma al paciente autista y lo discrimina, porque lo convierte en un anormal.
O sea, en un minusválido de todo el sentido de la palabra, cuando sabemos, ¿verdad?, que no necesariamente es así. Entonces, si tenemos una ley general de salud, tenemos unos cuadros de cobertura, hay una constitución que habla del derecho a la salud, o sea, ¿por qué tenemos que hacerle una ley a cada enfermedad? Eso es un comentario propio mío. Y respeto a lo que la están proponiendo, pero quiero, porque es que no podemos llegar así. Hay una sociedad antiepiléptica. Sí. Sí, pero Lo que pasa es que en la práctica, y perdón que los interrumpa, en la práctica eso no se aplica. Doctor, Tenemos ¿qué por ciento de la población podría, en los dos, todavía existe petit mal y gran mal, o ya no? Son términos que se acusaban ¿El qué anteriormente. fue que ustedes dijeron? Ya no. petit Ya mal y no. gran Hoy mal. en día ¿Pero qué es eso? esos Dígale a términos la ya no gente. se utilizan, pero obviamente ya uno sabe que el Mareíto. petit mal es para las ausencias y el gran mal es para la crisis tónico-clónico generalizada. Pero existe las dos ¿Cuál es la variantes. Sí, claro, clasificación? sí Es decir, hay personas que no saben que un mareíto puede ser una epilepsia. muchas veces no saben, entonces cuando llegan a la consulta y tú lo investigas, haces la historia clínica, te das cuenta que es un tipo de Y crisis. usted en el epiléptica. electroencéfalo puede determinarlo. El electroencéfalo es una herramienta que nos ayuda al diagnóstico, pero siempre hay que aclarar que el diagnóstico es clínico. Te Una per- confirma. Exacto. Te confirma, pero el diagnóstico siempre va a ser clínico. Si yo pienso, mediante mi historia clínica, que en verdad el paciente presentó crisis, no necesito un estudio positivo como el electroencefalograma, como la resonancia. Le pregunto, doctor, porque usted es internista y puede conocer esto, y es que nos han dicho que una hipoglicemia se puede confundir con un petit mal. Sí, claro. Eso cae dentro de las convulsiones sintomáticas agudas. Hay causas agudas que nos pueden provocar convulsiones como la hipoglicemia, la hiperglicemia, la fiebre, que nos baja el sodio. Convulsionamos, pero no quiere decir que tú vayas a ser epiléptico, porque no cumple criterios. Se supone que si reponemos el déficit que tiene el organismo, entonces ya no presenta ninguna otra crisis. En cuanto al electroencefalograma, porque la gente muchas veces pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Una vez se le indican de 1 hora, otras veces de 4 horas, otras veces, y de hecho conozco técnicas hasta de 72 horas. O sea, ¿por qué la diferencia? Todo va a depender las investigaciones a donde uno la quiera llegar. Por protocolo internacional se pide un electro por primera vez de 30 minutos. Pero si el paciente sigue teniendo crisis o estamos investigando, porque el electro nos ayuda obviamente primero a confirmar la epilepsia y obviamente a saber el grafoelemento y la frecuencia del grafoelemento nos ayuda incluso con el tratamiento y con la perspectiva de la posibilidad de crisis. Entonces, hay pacientes que tú lo vas a llevar a cirugía de epilepsia. Necesitamos un monitoreo continuo más prolongado porque yo necesito ver si se provoca una crisis. Entonces ya tú le dices, bueno, al paciente, bueno, vamos a retirarte los fármacos y vamos a hacerte un video electroencefalograma mucho más prolongado. Hay otras patologías como la crisis psicógena, que son las crisis funcionales, que se ven mucho en el adolescente, que son movimientos involuntarios que no necesariamente tienen origen epiléptico, es muy frecuente, más de lo que uno pensaría, y el video electroencefalograma con ese monitoreo nos ayuda a que cuando el paciente haga un movimiento, uno registrar el trazado y ver que entonces, como la sospecha clínica, que no es de origen epiléptico, o sea, depende de cada caso. Pero sí, no es menos cierto que uno va... lo que pasa es que los protocolos, al no cubrirse, no tener una cobertura, uno a veces hace un rejuego y dice, bueno, vamos a hacer de 4 horas, 8 horas, pero algunas guías americanas hablan de pasar incluso hasta 24 horas. El problema es que el costo es un poquito elevado en ese sentido. Sí, y cuando esos trastornos funcionales, o sea, ¿de qué origen son entonces cuando no son de origen epiléptico? Esos trastornos funcionales siempre se ha Porque hablado... eso es difícil. Sí, muchas, incluso Y hay de llegar al especialistas diagnóstico. que se pueden confundir con que es epilepsia y medicando, el paciente no mejora. Generalmente son pacientes que han tenido bullying, abuso familiar, abuso sexual, traumas encefálicos. Generalmente esas son las etiologías más frecuentes. Entonces es un trastorno psiquiátrico, no neurológico. La importancia de una sociedad contra la epilepsia, de una ley especial, ¿qué condición le da a esa enfermedad que no tiene las otras enfermedades? El porcentaje, la frecuencia, el trato en el trabajo, ¿qué cosa es que hace que uno dice, bueno, pero hay 10 enfermedades que son peores que esa? Porque total que tú te puedes morir de viejo epiléptico.
Sí, yo pienso que son todas. La frecuencia, el tipo de crisis, pero yo quisiera transmitirle que eso es el día a día. Pacientes que tienen un trabajo formal, el empleador se entera que es epiléptico y muchas veces lo saca, lo bota, literalmente, le dice que es reducción de personal. Mi papá tiene anécdotas de niños que lo han sacado de la escuela. Sí. Entonces, cuando hablamos de la ley y respetamos obviamente el criterio de cada quien, es hacer valer sus derechos como ser humano. El derecho a la educación y el derecho al trabajo digno. El derecho a la salud, que no, lamentablemente en la práctica, aunque ha cambiado, hemos mejorado, no le voy a decir que no se ve tan frecuente. Doctor Santos, la doctora Robles nos había sugerido que para hablar de epilepsia le invitáramos y queremos pedirle excusa porque hay mucha confusión, sobre todo con la espuma que el epiléptico a veces produce, que no es más que un problema de saliva. Correcto. Y no es un problema de que contamina ni enferma a los otros, ni es un endemoniado como era cuando realmente ese era... Adelante. Primero un saludo a la doctora Robles, que la queremos mucho. Sí, la verdad es que cuando hay una crisis tónico-clónica, las grandes, obviamente hay una contracción de aquí de esta área y obviamente la saliva no se puede tragar y lo que hace que el paciente expulse la saliva, pero el familiar lo que dice, botó saliva, como que es algo diferente, o creen que esas convulsiones son más... Sí, sí, que es más grave, pero la verdad es que es la misma saliva del paciente que se expulsa. Bien. Porque no puede tragarse. Doctor, gracias. Bueno, doctor, ¿dónde está su consultorio? Estamos en el centro médico, o sea, en Sedimat, a su disposición lunes, miércoles y viernes. Bien, muchísimas gracias. Bueno, estamos en la Clínica Corazones Unidos, consultorio número 2. Ok, bien. También estamos ahí disponibles. Diógenes Santos, médico neurólogo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.